Hoy vamos a hablar de algo muy importante, tanto por supuesto para el creyente como para aquel que no es creyente. Es muy importante. Y tiene que ver con el perdón. De hecho, el mensaje de hoy, el título es La grandeza del perdón, bendición para tu vida. Amén. Amén. Pero veréis, existen frases que yo describiría como lapidarias, entre comillas, ya que traen muerte. Y muerte quizás no física, pero sí espiritual, cuyas consecuencias, sin lugar a dudas, son mucho más graves para el ser humano. Graves hasta tal punto de condenarte eternamente si no existe un arrepentimiento sincero. Tiene que haber un arrepentimiento sincero. Un ejemplo de una de esas frases que es muy conocida y que quizás incluso hasta nosotros mismos la hayamos podido pronunciar, decir alguna vez. ¿Y cuál es esta frase? ¿Quién no ha escuchado de los que estamos aquí? Yo perdono pero no olvido. ¿O alguna vez lo ha dicho, no? Te perdono pero no me olvido, cuidadito conmigo. Que en realidad se ha cambiado el orden al decirla, ¿verdad? Ya que debería ser, pero no olvido, ni tampoco perdono, dado lo que decimos, puesto que es el sentir de aquellos que la dicen. Cuando se pronuncia esta palabra, verdaderamente es que no se ha perdonado. Cuando está diciendo que no te olvidas, no se ha perdonado. El que perdona de corazón, todos sabemos, o deberíamos saber que olvida. El no olvidar es porque todavía queda rencor en nuestro corazón y estamos dañados. No os podéis imaginar, de verdad, la de amargura, rencores y hasta enfermedades físicas que trae la falta de perdón al ser humano. Porque cuando uno no perdona, aunque no se dé cuenta o no lo quiera reconocer, interiormente está mal. Uno está mal cuando no perdona. Existen algunas frases también sobre este tema del perdón que ya no es que sean contrarias a la palabra de Dios, que vayan en contra de lo que Dios dice. Es que la propia frase en sí es contradictoria. Ella sola, no hace falta nada más. Otra frase muy conocida: perdona pero aguanta. ¿Cuántas veces la habéis escuchado eso? ¿O alguno la hemos podido decir? Perdona pero aguanta. ¿Cómo se puede perdonar y a su vez desear a aquella persona que se supone que se le ha pedido, que se le pide perdón? ¿Cómo se puede decir esto? Es algo totalmente incoherente e ilógico, así como una indudable mala actitud y, por supuesto, pecado. ¿Qué cosa puedes desear a una persona que le dices perdona pero aguanta? Le estás pidiendo perdón con la boca y por lo bajini dice, ahí va, quédate con esa. Pero lo más triste es que todos estos ejemplos, como por ejemplo de estas dos frases que acabo de decir, también son esgrimidas por algunos llamados cristianos, entre comillas. Y esto me lleva a una reflexión. Como por ejemplo, si dice que son cristianos, ¿qué Biblia leen? ¿Qué versión de la Biblia leen? Para poder hablar y sentir esos deseos tan malévolos hacia su prójimo. Si de algo está lleno la palabra de Dios,
está llena es de la misericordia y del perdón del Señor, así como de su inmenso amor. Es más, nos enseña y nos insta a perdonar de corazón a todos, pero perdonarlos de verdad, y verdad de la buena, que dicen los niños, sin dudar, sin rencores, y un perdón, desde luego, 100% sincero. Vamos a hacer por un momento un ejercicio de honestidad delante de Dios y pensemos, con la mano en el corazón, ¿cuántas personas, vamos a preguntarnos, cuántas personas tendría yo que pedir perdón y a cuántas tengo yo que perdonar? Si cerramos nuestros ojos por un instante y yo le pido al Espíritu Santo que traiga memoria de cada uno de los que estamos aquí, todas y cada una de las personas a las cuales tenemos que pedirle perdón o perdonarlas, seguro, estoy seguro que el Espíritu Santo ya te está trayendo a memoria alguna de esas personas, las cuales o tenemos que pedir perdón o tenemos que perdonar. Pues esto es una oportunidad que Dios nos está dando ahora, en esta mañana, para ponernos en orden delante de Él. Porque si en nuestro corazón hay rencor, si en nuestro corazón hay odio, hay resquemor, y pensamos eso de perdona pero aguanta, indudablemente necesitamos que el Señor trabaje en nuestra vida a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Si no lo haces y no aprovechas esta oportunidad que Dios te está dando ahora, es algo de lo que Dios a ti, a mí y a todos nos pedirá cuentas. Quiero deciros también algo verdaderamente importante, y es que si perdonamos a todos los que nos ofenden, Dios nos ha de usar a cada uno para que a través de nuestro testimonio, a través de nuestras propias vidas, podamos bendecir a otros y dándole así a Dios la gloria. Porque cuando nosotros perdonamos de corazón, le estamos dando la gloria a Dios, le estamos dando la gloria al Padre, estamos obedeciendo a todo aquello que Él nos mandó. Y por supuesto, la gloria que merece su santo nombre. Pero ahora vamos a pasar al texto bíblico, hermanos, que tenemos para hoy, en el cual vamos a poder ver un verdadero ejemplo de perdón y por supuesto de amor a Dios. E iremos al libro de Génesis, capítulo 45, versos del 4 al 8, y luego en Génesis también, capítulo 50, versos del 15 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaros ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Gloria a Dios! Mirad cómo José ha entendido el mensaje de Dios. Cómo José no dice: se van a enterar estos hermanos míos que me vendieron y vaya ratito, vaya años que me han hecho pasar en Egipto. No, José ya estaba entendiendo que en todo esto desagradable y malo que le había pasado, había un propósito claro de parte de Dios. Pero veréis, más adelante vamos a ver, no solo para él. Dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni habrá siega. Todos sabéis la interpretación del sueño del faraón, en el cual habría 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Esto que dice que quedaban 5 años, esto nos indica que José llevaba ya
más de 9 años como gobernador de Egipto. Ya habían transcurrido los 7 años de abundancia más 2 de sequía, porque dice que quedan todavía 5 años. Dice que ni habrá arado ni siega. ¿Qué quiere decir? Ni se va a sembrar nada, ni se va a recoger ninguna cosecha por lógica, porque si no se siembra no se recoge. ¿Y por qué no se siembra? Por esa sequía tan grande que hubo de estos 7 años de falta de lluvia y no se podía sembrar absolutamente nada. Y seguimos con el verso 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad, es decir, para que sigan viviendo ellos y sus generaciones sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Gloria a Dios. Os diré además que la familia de José ya no solo se libraron de morir de hambre, sino también poseyeron la mejor tierra de Egipto para el establecimiento del pueblo de Israel. Gloria a Dios. Así pues, dice, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Es decir, la acción mala de vender vino de parte de ellos, pero Dios, aun a pesar de eso, tenía un propósito. Y José reconoce que aunque no lo entendiera, Dios había permitido esto. Dice que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Es decir, el Señor le puso como consejero espiritual de Faraón y como gobernador de toda su casa. Amén. Amén. Y ahora vamos a pasar a Génesis 50, empezando por el verso 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ellos ya vieron que su padre moría y dijeron: a lo mejor José se ha aguantado un poquito para no disgustar a papá, pero ahora como se muera papá nos vamos a enterar. Pero eso no estaba en el corazón de José. ¿Por qué? Porque José había entendido que Dios tenía unos planes para su vida y en esos planes, desde luego, no cabe la venganza hacia sus hermanos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. José se quebrantó. Y si algún resquicio había de algo contra sus hermanos, cuando aquí dice José lloró mientras hablaban, José se quebrantó. Ese quebrantamiento de corazón, ¿qué es lo que trae precisamente? Limpieza a nuestro corazón, limpieza a nuestro ser. Y eso viene solamente de parte de Dios. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. ¿Cuál fue la respuesta? Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Otra de las cosas que tenía clara José, que solamente delante de Dios había que postrarse, no delante de ningún hombre. Qué importante es eso, ¿eh? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Qué es lo que pasa con Dios hacia nosotros? Que aun lo peor que pensamos que nos puede pasar, Dios lo va a llevar todo hacia el bien. Amén. Amén. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
Es lo que os decía hace un instante. No solamente el Señor bendijo a José poniéndolo como mano derecha del faraón, como gobernador de todo Egipto. No solo bendijo a sus hermanos a pesar de lo que hicieron con él, que les dio, como hemos visto, las mejores tierras de Egipto, sino que también era para preservar al pueblo de Israel. O sea que eso que José tuvo que pasar, fijaros que redundó en beneficio de toda su familia y de todo el pueblo de Dios. Y ahora pues no tengáis miedo, y os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Qué importante es eso de hablar al corazón. Porque cuando uno habla al corazón de las personas es como si no hablara con la boca. Es algo que llega, es algo profundo, es algo que cala en lo más adentro del corazón. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Que las personas cambian. Cuando algo te toca al corazón, tu actitud cambia. Si algo está claro es que con esta historia de José tenemos un conocimiento, desde luego, mucho más profundo del verdadero significado del perdón y del amor. Vemos como José en ningún momento tiene resentimiento ni rencor contra sus hermanos. En ningún momento aparece nada de eso en la historia de José. Todos conocemos la historia de lo que hicieron los hermanos de José con José. El perdón se muestra con hechos verdaderamente reales, no solamente de palabra. ¡Ay, te perdono! Y cuando se da la vuelta dice que se prepare la próxima. Tiene que haber actitudes nuestras de amor hacia los que nos ofenden y nos dañan. Amén. Amén. Pero que se amen de verdad. Amén. También con José aprendemos que si Dios nos pone en puestos y lugares relevantes, es para poder bendecir a otros, dándole siempre la gloria sola y exclusivamente al Señor. Amén. José no dijo: jolín, me han vendido mis hermanos, lo mal que lo he pasado, he estado en la cárcel, me ha tocado sufrir de todo. Pero qué listo soy, cómo me he levantado. Mira, ahora aquí, de gobernador de Egipto. Qué tío más espabilado soy. No. Él dijo: Dios ha sido el que ha hecho todo esto. ¿Para qué? Para bendecir desde él, su familia y su pueblo. Muchas veces, hasta los cristianos maduros en la fe, vemos surgir un espíritu no perdonador, disfrazado de una apariencia de santa indignación. ¿Y eso qué quiere decir, hermanos? ¿Cuántas veces no habremos oído también: ¡uy! Esto que has hecho no tiene perdón de Dios! ¡Sin vergüenza! Esta frase es para intentar justificar lo injustificable. Mentira del diablo. Solo necesita de un arrepentimiento genuino de corazón y es perdonado por Dios. Solamente hay un pecado que todos conocemos, que nos habla la palabra, que no tiene perdón. ¿Cuál es? Contristar al Espíritu Santo. Está claro que las actitudes después de esta declaración semejante pone en serio peligro la salvación personal de aquellos que la dicen y las acompañan con actitudes y con hechos reprobables delante de Dios. Y yo pregunto, una preguntita que se me ocurre: ¿se puede echar fuera a un espíritu de rencor y amargura que te acompaña, que llevas dentro, y perdonar cualquier tipo de ofensa recibida? ¿Es posible eso? Indudablemente sí. Y uno de los ejemplos bíblicos lo acabamos de ver con José, con sus hermanos
después de todo cuanto le hicieron, no se ve el más mínimo abismo de rencor. Prueba evidente del corazón de José es el nombre que le puso a su hijo primogénito, ¿verdad? Manasés. ¿Cuál es el significado de Manasés? Perdonar u olvidar. Eso se lo puso a su primer hijo. Fijaros qué clarito lo tenía, lo que era el perdón y lo que es olvidar todas las ofensas y todo el daño recibido, para que siempre lo tuviera presente. Mi primer hijo, Manasés, perdonar u olvidar. Esto es una prueba más de que Dios le ayudó a escalar a lo más elevado de su carácter, enfrentándolo a la realidad espiritual de lo que supone el perdón. De hecho, declaró que Dios le había hecho olvidar todo. Eso lo declaró José. Esto refiriéndose a la crueldad cometida por sus hermanos hacia él. A la calumnia, también a la calumnia de una mujer maligna, la mujer de Putifar, que sabéis que había tentado a José porque quería tener relaciones con él y José se negó. Así también como los años aparentemente interminables en la cárcel que tuvo que pasar José. Y fijaros una cosa, José cuando estaba ya en la cárcel, o sea, no es que hubiera salido de la cárcel y estoy yo aquí de gobernador de Egipto viviendo bien, no. José ya dentro de la cárcel lo perdonó todo. Y qué difícil y qué duro tiene que ser esto. Estás pasando ese proceso después de todo lo que había pasado, aún encima en la cárcel, sabiendo que tú eres inocente. Decir, pero Señor, ¿qué pasa aquí? Si yo soy la víctima, no he hecho nada. Pues ni eso. José perdonó todo ya aún dentro de la cárcel. ¿Cuál fue el resultado de su actitud de perdonar? Vivió una vida irreprochable, progresando cada día más y cada día más bendecido. Gloria al Señor. Amén. Y lo más importante, dejó un testimonio y un ejemplo de fe y lealtad a Dios para todas las generaciones futuras, hasta el día de hoy, aquí y para nosotros que estamos viendo la vida de José, para nosotros mismos en este instante. La vida de José es todo un testimonio para ejemplo. Si me permitís, también quiero haceros una pregunta y no hace falta que me contestéis a mí. ¿Qué pregunta más rara? No tiene ningún truco. Que sea el Espíritu Santo quien nos revele la actitud que vendría de parte de Dios. Entonces aquí hay tres formas, entre comillas, de perdonar. Yo perdono, dice yo perdono, pero en el acto sales a contarle a los demás todo lo que sientes contra la persona que te ha ofendido. Una actitud. Otra actitud, yo perdono, pero en cambio creo que a partir de ahora ya no pienso tener más relación contigo. Olvídate de mí. Y está la tercera actitud, yo perdono, e inmediatamente comienzas a buscar mil y una formas de ayudar y bendecir a aquel que te ofendió y te dañó, demostrándole amor como si nada hubiese sucedido. Seguro, no hace falta que os lo diga, que ya sabéis cuál es la actitud correcta delante de Dios, ¿verdad? ¿La primera o la segunda? Dice la que más nombra. Pero eso no es la pregunta. Lo realmente importante para tu vida es si tú actúas así como en el ejemplo de la tercera opción.
A ti cuando te ofenden, tú miras a ver cómo puedes bendecir al que te ha ofendido y te olvidas en el acto y le perdonas. Eso es lo verdaderamente importante. La verdad, entre la primera visita de los hermanos de José a Egipto y su viaje de regreso, yo estoy seguro que a José le tuvo que pasar por la cabeza 1001 cosas, 1000 pensamientos. Y pensando en todos los acontecimientos que estaba experimentando y los que había vivido. Porque José, aparte de obedecer a Dios, lo que sí es cierto es que también era de carne y hueso, como nosotros. Y eso no te impide el pensar, jolín, lo que he vivido en estos años. Me vendieron mis hermanos, luego la cárcel, luego esto, luego lo otro, luego me vuelven a vender, ahora estoy aquí de gobernador. Me imagino que cuando se fueron sus hermanos, haría una película de su vida, desde que lo vendieron hasta entonces, y le daría mucha vuelta. Su vida quizás, hasta este momento que vio a sus hermanos, quizás fuera un auténtico rompecabezas, con todas las piezas sueltas, o como un puzzle, que te dan una caja de 1000 piezas y ahí no ves nada, tienes que empezar a montar si quieres ver lo que hay. En cambio entiendo que todas esas piezas se juntaban y se ordenaban y podría ver ese cuadro precioso y panorámico que supone la obra de los planes de Dios para su vida. Y también para la nuestra. Quizás muchos de nosotros estemos pensando en muchas cosas y por dónde voy a salir y por dónde voy a ir, qué es lo que voy a hacer, para qué me ha traído Dios a este país. Entonces esos son piezas de puzzle, piezas de rompecabezas, que lo primero que tienes que hacer es tenerlas todas presentes. Tienes que ordenar cómo Dios te ha hecho llegar aquí. Y una vez que las ordenes y pongas cada pieza en su sitio, vas a poder ver el cuadro precioso, como José, que Dios tiene para tu vida. Lo vas a poder ver de una forma real, no en piezas sueltas, no de una forma que no te vas a enterar. Dios siempre pone luz a tu vida, a la mía y a la de todos. Amén. Y sobre todo a la de todos, de aquellos que queremos servirle. José, un joven que desde su más tierna juventud había sido víctima de la maldad que no todo ser humano es capaz de sufrir. La había pasado francamente mal. Sufrió el maltrato y menosprecio de sus hermanos y fijaros, solo por el hecho de que veían cómo su padre lo amaba y el amor que tenía con él, con José. Y eso que creó, celos en sus hermanos. Fue separado de su familia cuando no estaba preparado para esto. Era un joven lleno de alegría, de ilusiones, con su familia. Y sus hermanos lo vendieron y de la noche a la mañana, de tener todo el amor de su padre, se encontró en tierra extraña y de esclavo, calumniado y puesto en prisión por un delito que no había cometido, como os decía hace un momento, por culpa de la mujer de Putifar. De ahí fue elevado a la posición más alta de gobernador de Egipto. Pero mirad todos los escalones que tuvo que subir. ¡Qué vida más dura y más cruel para un joven de su edad! Y ahora ocurría el reencuentro con su familia, que no le reconocieron al verle. Sus propios hermanos no lo reconocieron, entre otras cosas porque seguro que les sería imposible creer que aquel muchachote, su hermano, aquel crío, jovencito, era imposible que llegara a ser gobernador de Egipto. Pero los planes de Dios estaban claros.
Dios es quien lo había puesto ahí, lo había elevado a lo máximo en Egipto. Lo que los hermanos, ya digo, de José no podían entender, otra de las cosas que no podían entender, era la falta de resentimiento por parte de José hacia ellos. ¿Por qué? Porque como ellos habían cometido ese delito, esa maldad contra su hermano, hay un dicho que dice: se cree el ladrón que todos son de su condición. Y claro, ellos dirían: si a mí un hermano mío me hace esto, vamos, se la tengo de guardar para toda la vida. Pero José no era así. Entonces no podían entender que José no tuviera resentimiento ninguno hacia ellos. En cambio, él les explicó con suma certeza y firmeza: Dios me envió delante de vosotros para preservaros posterioridad sobre la tierra, como hemos leído antes. Está claro que esto es algo que muchas mentes humanas quizás no puedan entender. ¿Qué pensáis vosotros que necesita de verdad una persona para poder perdonar a quienes les ofenden? ¿Qué necesitamos cada uno para perdonar? Indudablemente lo primero, tener a Dios en nuestro corazón, si no, olvidarlo. Pues al igual que José, no tener nuestros ojos ni nuestra mente en nuestros propios problemas, que a veces también somos incapaces de perdonar a nuestro prójimo porque estamos sumergidos, estamos buceando en nuestra propia miseria, en nuestros propios problemas, y no somos capaces de sacar la cabeza, respirar, mirar para el cielo y decir: Dios, tú estás ahí. Sino por el contrario, como hizo José, tratar de ver el propósito de Dios. Eso es lo verdaderamente importante. No decir: ¿por qué me sucede esto, Señor? Sino decir: ¿para qué, Señor? ¿Qué es lo que quieres para mi vida, permitiendo que esto suceda? Yo sé que va a ser de bendición, pero no lo entiendo, pero lo creo. Por eso, ver el propósito de Dios para su vida, aunque no entendieran la forma en la cual Dios lo hizo. Qué difícil es para el ser humano el entender las formas que Dios emplea para podernos bendecir. A través de todas las experiencias difíciles que le tocó vivir, José vio la bendición de Dios. Tenemos que evitar todo tipo de amarguras y resentimientos, así como el traer a memoria malos recuerdos. Cuánto tiempo se pierde y qué mal el ser humano se puede llegar a sentir, incluso hasta la enfermedad física, removiendo todas las cosas pasadas. ¿Y qué dice el Señor? Que no se puede coger el arado mirando para atrás, ¿verdad? Siempre hay que ir hacia adelante, siempre hay que ir a la meta, siempre hay que buscar el horizonte, y el horizonte no es otro que Cristo. Amén. Debiendo establecer todas las prioridades correctas. Dice: ¿y eso cómo se hace? ¿Cuáles son las prioridades correctas? Pues yo diría, en primer lugar, Cristo, Jesús. En segundo lugar, todos los demás. Y en tercer lugar y último, uno mismo. Qué importante es eso. Cuando la sociedad te dice: primero yo, segundo yo y tercero yo, y si sobra algo no te olvides que también soy yo. Siendo estas las prioridades que traen bendición a nuestras vidas, en este orden. Primero Jesús, segundo los demás, el prójimo, y quédate tú para el último, que de ti se va a encargar Dios y vas a ganar mucho más que si te encargas tú. Fijaros lo que nos dice la epístola a los Filipenses del apóstol San Pablo, capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda y vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. ¿Eso qué quiere decir?
que eres el último de la fila. Que sea Dios quien te coja y te ponga delante. No intentes ponerte tú porque al final acabarás en la cola. Os diré algo que es toda una realidad. Que los rencores, los resentimientos, las amarguras, es el puro resultado, como os decía, de pensar en uno mismo e incluso tener conmiseración. Sabéis que la conmiseración es pecado. ¿Os imagináis a José? Ay, pobrecito yo, qué mal lo he pasado y lo que lo estoy pasando. Eso es pecado, eso es conmiseración. Tener lástima de uno mismo. Entre otras cosas, porque si yo me considero un hijo de Dios, yo no tengo que tenerme ninguna lástima. ¿Por qué? Porque soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y eso es una jerarquía que heredo gloria de parte de Dios. Hay un ejemplo muy claro de perdón en la persona del propio Jesús. En Lucas 23, verso 34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recordemos que Cristo también le dio instrucciones a Pedro para perdonar, ¿cuánto? 70 veces 7. No 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, siempre que fuera necesario. Siempre que es necesario, es cada vez que te ofendan, perdona. ¿Y qué les enseñó Jesús a sus discípulos cuando oraban al Padre? Está claro, en Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también, ¿quién? Nosotros perdonamos a nuestros deudores. No olvidemos que el perdonar es una cualidad divina. Eso no nace del corazón del hombre. Una persona que es incapaz de perdonar nunca podrá avanzar en su vida espiritual. Pensar que contamos con la ayuda del Espíritu Santo para poder perdonar, ya que humanamente los hay que les es imposible perdonar. Pero el Espíritu Santo nos trae a memoria ejemplos y preceptos que se hallan en la palabra de Dios, haciéndonos recapacitar ¿para qué? Para poder perdonar. El Espíritu Santo te va a traer a memoria pasajes de la palabra de Dios. Si esto es que para que te los traiga a memoria, antes por lo menos tendrás que haber leído la palabra. Ejemplos como el que estamos viendo hoy de José. Fijaros cómo disfrutaba José. Qué entusiasmo tenía José cuando le dice a sus hermanos todo lo que pensaba hacer con él, con ellos y su familia. Cómo les iba a dar la mejor tierra, cómo iban a prosperar. Estaba disfrutando de pensar cómo iban a prosperar sus hermanos y el pueblo de Israel. Pero también afectaría, ya digo, a todo el pueblo, no solamente a sus hermanos. Alguien que no perdona de corazón y tiene rencor en su corazón, es imposible que planee nada para bendecir a alguien que le haya hecho mal. Es imposible. Aún estaban por llegar 5 años de hambre, nos dice, y necesidad. Y José quería que toda su familia se trasladara a Egipto, porque es donde había bendición, es donde había prosperidad, es donde había comida, donde nada les faltaría a la familia por medio precisamente de José. Si seguían en Canaán, el hambre los iba a matar. Era necesario que se trasladaran a Egipto y además con carácter de urgencia. Los hermanos de José podemos ver en varios pasajes, en concreto 4, los procesos que pasaron para el arrepentimiento, porque los hermanos también tuvieron que pasar su proceso después de eso.
El primero lo vemos en Génesis 42, 21. Ahí vemos que se enfrentaron a su propia culpabilidad y confesaron su pecado. Tuvieron que reconocer todo el mal que habían hecho y tuvieron que confesar el pecado para poder ser restaurados. En el punto 2, que lo podéis ver en Génesis 42, 28, reconocieron que Dios les estaba castigando por su maldad si le habían pasado mal. En el punto 3, Génesis 44 del 27 al 32, ¿qué hicieron? Clamaron pidiendo misericordia. Y cuando clamas pidiendo misericordia es porque ya en ese proceso te has dado cuenta que has hecho mal, que has pedido perdón y que si cosas te han venido es consecuencia de tu pecado. Y por último, en Génesis 44, versos del 33 al 34, ya demostraron ser hombres completamente distintos. Ya habían cambiado. Y ese fue, digamos a largos trazos, el arrepentimiento de los hermanos, el proceso que llevaron. Hay algo que tenemos también que tener muy claro, sin duda. Si queremos ser perdonados por Dios, así como por nuestros semejantes, tenemos que arrepentirnos de una forma, y repito, genuina y de corazón. Y esto pasa, en primer lugar, por confesar todas nuestras faltas delante de Dios. Cuando ofendemos, sea el que sea, no olvidemos que al primero que estamos ofendiendo es a Dios. Ya lo dice la palabra en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. No existe el verdadero arrepentimiento si no hay un cambio radical de actitudes y de acciones, así también como en el vocabulario, sin lugar a dudas. Los hermanos de José ya habían demostrado que habían efectuado un verdadero cambio en su vida. Al defender, por ejemplo, a Benjamín y pedir que se le aplicara a ellos el castigo que por su hermano más pequeño, que todos conocemos a qué viene esto, porque conocemos la historia de José, ¿verdad? Fijaros que hasta cuando se enteró Faraón que José se había reunido con sus hermanos, Faraón se alegró mucho de esto, porque Faraón sabía y había vivido el proceso de José. Incluso ofreció, fijaros, carros para que toda la familia de José se pudiera trasladar desde Canaán hasta Egipto. Llegó a decirle a José que les diera la mejor tierra de Egipto. ¿Cómo estaría Faraón de contento con José? Fijaros qué consejo les dio José a sus hermanos de regreso a Canaán al despedirlos cuando volvieron. Esto sí que es grande. En Génesis 45, verso 24. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él que les dijo: no riñáis por el camino. ¡Gloria a Dios! Porque José también era consciente de que con todo lo que había acontecido con sus hermanos, en el camino podían discutir si no hubiéramos hecho esto, si hubiéramos hecho lo otro. Y él ya se figuraban que discutiría por el camino. ¿Y qué les pidió? Alegría, concordia, amor. No riñáis, no discutáis por el camino. Para sus hermanos la noticia más difícil, ¿cuál fue? De dar a su anciano padre esa noticia, que José estaba vivo, y aún encima confesarle a su padre anciano lo que habían hecho hace años con su hermano. No lo había matado ninguna fiera. Fueron ellos que lo habían vendido y dijeron que le había matado una fiera. Tenían que desmontar por completo toda la mentira que habían contado a su padre, que a José lo había matado una fiera.
Y si malo fue lo que hicieron, figuraros el presentarse delante de su padre y decirle: papá, te mentimos, José vive, pasó esto, le hicimos esto y ahora mira Dios lo que ha hecho. Lo tiene por gobernador de todo Egipto. Y eso formaba indudablemente parte del proceso del arrepentimiento, el sacar la verdad a la luz. No puede haber arrepentimiento si hay mentira dentro de nosotros. Ya no podía seguir mintiendo a su padre Jacob. El anciano padre dijo: José, mi hijo, vive todavía, iré y le veré antes de que muera. Qué emocionante, ¿no? El sentir de su padre. Tantos años pensando que su hijo estaba muerto y ahora le dicen que no, que vive. La primero quería ir a ver a su hijo, a José a Egipto, y abrazarlo y besarlo. Ahora verdaderamente hacían su aparición los verdaderos frutos del espíritu de perdón y de reconciliación. ¡Qué cosa más bonita y qué de bendición! Por primera vez Jacob podía experimentar la unidad y el amor de toda su familia. ¡Qué cosa más grande para un padre! Poder ver unidos a todos sus hijos y en amor. ¿Y todo gracias a qué? Gracias al perdón y a las bendiciones que Dios otorga a todos aquellos que están dispuestos a perdonar de corazón. Amén. Ya estamos terminando y solo añadir que este primer ejemplo de perdón que nos muestra la Biblia, la palabra de Dios, fue necesario que transcurrieran nada más ni nada menos que 17 años para que los perdonados pudieran sentir el hermoso afecto que trae el perdón. Hoy el ser humano debería haber aprendido ya a estas alturas a pedir perdón de una forma inmediata. Todos declaramos ser seguidores de Cristo. Por tanto, hagamos uso de ese gran espíritu que es el espíritu del perdón. Cuando ofendemos, recordemos nuevamente que al primero que ofendemos es a Dios. Y Él es quien es. Él es el que nos otorga el verdadero perdón, Dios. Yo no sé si tú tienes que perdonar a alguien o alguien te tiene que perdonar a ti. Es algo que cada uno sabemos y, como decía al principio, pidámosle al Espíritu Santo que nos traiga a memoria, que nos traiga revelación, porque no podemos dejar espíritu de amargura alguno en nuestro corazón. Si tienes que perdonar, no pierdas más el tiempo, ve y perdona. Y si te tienen que perdonarte a ti, ve, arrepiéntete y pide perdón. Nunca sabrás qué bendiciones tienen preparadas Dios para todos aquellos que perdonan de corazón, y los que también se arrepienten serán perdonados. El ejemplo de José es una muestra más de la grandeza del perdón y de la bendición que supone para tu vida, como dice el título del mensaje. Que el Espíritu Santo os guíe a perdonar para que el propósito de Dios se pueda cumplir en cada uno de vosotros, en cada una de vuestras familias, en cada miembro de la familia, y también que ese espíritu del perdón pueda salpicar, pueda impregnar, pueda empapar a todos aquellos que nos rodean cada día, y que, al igual que José, vuestro ejemplo y testimonio sirva para vuestras generaciones venideras. Y sin más, hermanos, que Dios os bendiga y el Espíritu Santo siempre os guíe al perdón. Amén.